¿Cómo les va? El día de hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante para vivir en sociedad, para nuestra salud, que es la inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional hablamos de que tenemos un cerebro racional y uno emocional que interactúan entre los dos. Pero el problema está en la emoción, que cuando viene una emoción fuerte, generalmente se desborda esta emoción y la razón no puede intervenir. La idea de este tema es que podamos tener herramientas para intervenir en esa reacción o en esa respuesta que damos a la emoción que estamos viviendo. Primero, entender que tenemos un cerebro racional y uno emocional, ¿sí? Que interactúan. Que la respuesta a estas emociones, cuando surgen, sobre todo una emoción, yo hablo de las emociones negativas como el enojo o la furia, que dar una respuesta inteligente es hacer que esa respuesta no nos perjudique a nosotros ni a un tercero. Entonces, bueno, este tipo de respuesta a las emociones en su momento nos podía beneficiar. Tiempo atrás, cuando existía justicia por mano propia, donde el más fuerte sobrevivía, quizás era muy valioso responder de forma reactiva, ¿no? De esto de responder al estímulo, de la misma manera o sobre el estímulo que he recibido. Cosa que hoy no pasa, porque hoy viviendo en sociedad tenemos normas de conducta, tenemos leyes y que también de alguna forma regulan nuestras conductas, que si nosotros vulneramos esas leyes cometemos delitos, entonces tenemos que dar una respuesta pensada. Por eso es esto de ponerle inteligencia a la emoción, para no erosionar las relaciones que tenemos familiares, con nuestros amigos, o incluso para no cometer una infracción contravencional o algún delito. Lo primero que tenemos que hacer para poner inteligencia a la emoción es ser consciente de que estamos viviendo una emoción, qué tipo de emoción estamos viviendo, y al ser consciente de esto podemos racionalizar o ponerle razón a la respuesta que vamos a dar. O sea, ponerle esa inteligencia, ¿no? Que la respuesta que demos básicamente no nos perjudique a nosotros y no perjudique a un tercero. Eso es dar una respuesta inteligente a una emoción. Esto de la inteligencia emocional o de manejar las emociones no alcanza con la teoría, es práctica pura. Es todo un proceso también, donde yo empiezo en mi vida cotidiana a ponerle inteligencia a la emoción. Cuando a mí alguien me responde de alguna forma que a mí no me gusta, cuando siento que alguien me trató mal, cuando en pequeñas cositas que a mí no me gustan, yo tengo que analizar la respuesta que yo doy, ¿sí? Yo tengo que dar una respuesta, como digo, que no me perjudique a mí y que no perjudique a un tercero. No es fácil, pero bueno, ese es el desafío. Entonces, en pequeñas cosas, ¿no? En pequeñas cosas ver de empezar a ponerle inteligencia a esa emoción. Por eso digo que es un proceso. Y analizar después los resultados o el resultado que me da esa respuesta. A ver, ¿cómo respondí yo a esta situación? ¿Perjudiqué a alguien? ¿Me perjudiqué yo con esta respuesta? No, entonces voy por el buen camino. ¿Y por qué este proceso de pequeñas cosas? Porque cuando nos surge una emoción, nos invade una emoción como la ira, de una situación que yo no podía predecir, si yo ya estoy acostumbrado a manejar situaciones como estas, voy a poder con mayor facilidad ponerle inteligencia a esa emoción. Y por eso digo de entrenarse en manejar las emociones, porque es como la improvisación, cuando vimos lo que es el discurso improvisado, que nosotros no preparamos, no preparamos el tema para ese momento, pero sí podemos estar preparados nosotros. ¿Cómo nos preparamos en la improvisación?
estando al día, estando informado de las actividades y actualizado de las actividades que desarrollamos. Acá es lo mismo, es un proceso. Entonces, si yo voy manejando situaciones, dando respuestas adecuadas que no me perjudiquen a mí ni a un tercero, yo analizo esas conductas. Cuando a mí me toque vivir un acontecimiento imprevisible, la respuesta que yo voy a dar a esa emoción va a ser inteligente. Requiere dar una respuesta inteligentemente emocional o con inteligencia en la emoción, de tomarse ese segundo, ¿no? Un segundo para poder pensar lo que yo voy a hacer y las consecuencias. También nos ayuda acá un ejercicio que ya vimos, que es la respiración. La respiración costodiafragmática, decíamos que nos ayuda mucho a manejar las emociones. ¿Por qué? Porque nos relaja, hace que seamos menos reactivos y nos da esos segundos que necesitamos para poder pensar nuestro accionar, ¿no? Y que no nos perjudique. Por lo contrario, la respiración de pecho decía que al adquirir menos aire, hacía que seamos más propensos a reaccionar a los estímulos. Así que también ejercitar la respiración nos ayuda a manejar nuestras emociones. Entonces, para ponerle inteligencia a la emoción y dar una respuesta adecuada que no me perjudique a mí ni a un tercero, es ser consciente de la emoción, es tomar ese segundo, ¿sí? Ya sea con ejercicio de respiración o ya con la práctica, para poder dar una respuesta que yo pensé que no me va a perjudicar, ¿sí? Ni a mí ni a un tercero. Entonces, tomarse esos segundos que me permita racionalizar la respuesta. Y después evaluar esa respuesta y evaluar si no me perjudicó y no perjudicó a un tercero. Si no lo hizo, voy por bien camino. Si me perjudico o perjudicó a otra persona, algo tengo que corregir. Como digo, es un ejercicio, es una práctica, es ponerlo en práctica todos los días y así vamos a mejorar y a dominar de alguna forma nuestras emociones, la respuesta que damos a nuestras emociones. Las emociones inevitablemente siempre van a llegar, son bienvenidas. El tema es cómo respondemos a esas emociones. ¿Y por qué decía yo que nos va a ayudar en nuestra vida social? Porque si nosotros damos una buena respuesta a nuestras emociones, vamos a tener mejores relaciones sociales, vamos a tener una mejor relación con la familia, e incluso decía que nos afecta o nos beneficia en la salud poner la inteligencia y la emoción. Hablo de las emociones negativas, ¿no? ¿Por qué afecta a la salud? Porque hay enfermedades que son psicosomáticas, ¿sí? Que nosotros las pensamos y, bueno, estas emociones negativas nos traen aparejado el estrés, la depresión y un montón de cosas que si aprendemos a manejarlas en ese momento, quizás no lleguen o tendrían menor impacto. Así que es muy beneficioso esto de ponerle inteligencia a las emociones. ¿Qué pasa con una emoción como la ira? Generalmente, también la ira, ¿qué hace? Hace que circule más rápido la sangre en nuestro cuerpo, que respiremos más rápido, que tengamos una respiración de pecho, por eso el ejercicio respiratorio es muy bueno, el costodiafragmático. Entonces nos hace sentir más fuertes, nos hace sentir que somos capaces de llevar adelante una acción que en condiciones normales no lo haríamos. Se relajan nuestros frenos inhibitorios y ahí es donde podemos cometer el error de perjudicarnos nosotros o perjudicar a otra persona con la respuesta a esa emoción. Entonces, bueno, controlar eso, ¿no? Que no lleguemos a esos extremos. Para eso es esto de ponerlo en práctica todos los días con pequeñas cosas y de analizar la respuesta que vamos dando. Después también, no solamente es ser consciente de nuestras emociones, sino también de las emociones de terceros.
ser consciente de las emociones de terceros nos ayuda a nosotros a tener también buenas relaciones sociales, a tener más empatía. Tenemos que tener empatía para entender que la otra persona está viviendo una situación que le causa una emoción y esa emoción la lleva a determinada respuesta. Entonces esta empatía también nos permite entender que no todos reaccionamos igual frente a un estímulo, que lo que le afecta al otro quizás a mí no me afecte. Entonces nos lleva a entender eso, la empatía, la comprensión, así que entendamos por qué la otra persona se está sintiendo así, ¿sí? Y que no la juzguemos. Entonces, bueno, desarrollamos habilidades sociales, entendiendo las emociones de los otros, podemos aplicar técnicas como la escucha activa, ¿sí? Cuando vimos también manejo de objeciones, esto de que no hay que confrontar. También tenemos que tener una comunicación eficaz, una comunicación que a nosotros nos permita decir lo que queremos decir, poder decir que no, poder, digamos, parar a la persona, ¿sí? Y decir, bueno, déjame hablar a mí ahora, ponerle un freno, pero siempre haciendo mucho hincapié en el cómo lo decimos. No es que frente a una persona que esté desbordada emocionalmente, nosotros tenemos que quedarnos callados, ¿no? Podemos decir también lo que pensamos, pero pensando siempre en las palabras adecuadas, en el tono de voz, y hacer que esa persona racionalice su conducta y de esa forma baje ese nivel de emoción que la está movilizando. Y ahí quizás podemos tener una comunicación más fluida. Entonces eso es lo importante, ¿sí? Comprender al otro, ser empático, tenemos esto de hacer la escucha activa, pero siempre también diciendo lo que uno tiene que decir, pero haciendo mucho hincapié en cómo lo dice. Utilizando las palabras adecuadas que no ofendan a la otra persona. Entonces, de esta forma hacemos que baje ese nivel emocional y que racionalice su conducta y quizás ya podemos tener una conversación más tranquilos. De esta forma nosotros hacemos que la persona racionalice su conducta. ¿Sí? Como digo, ¿no? Desarrollamos habilidades sociales, vivimos más tranquilos, tenemos una vida mejor, incluso nuestra salud puede ser mejor si manejamos las emociones o si le ponemos inteligencia a estas emociones o a la respuesta que damos a las emociones. Y hay un libro de inteligencia emocional que, bueno, tiene una cita de Aristóteles que dice que cualquiera puede enojarse, pero enojarse con la persona adecuada, de la forma o con la intensidad adecuada, eso no lo hace cualquiera. Iba a traer el libro para leerlo textual, pero bueno, estoy acá cerca del arroyo y me lo olvidé. Pero ya en clase lo voy a leer textual. Pero bueno, es un desafío que se plantea Aristóteles. Esto de que darle rienda suelta a la ira lo puede hacer cualquiera, pero que sea con la persona adecuada, con la intensidad adecuada, ¿sí? En la medida adecuada, en el momento adecuado, eso es un verdadero desafío y es lo que nosotros tenemos que plantearnos, ese desafío. Si nos enojamos tenemos que ver si es la persona adecuada, si me enojo, qué intensidad le voy a poner a mi enojo, si vale la pena, o como decía Churchill también, él decía que no podía uno estar tirándole piedras a cuanto perro ande ladrando por ahí, porque si no nunca iba a llegar a cumplir sus objetivos. Es decir, que uno no puede estar discutiendo con todo el mundo o enojándose con todo el mundo. Si hay que enojarse o discutir con el que hay que discutir, ¿sí? Él era un político, pero bueno, que sirva de ejemplo esto de que uno
O incluso por ahí muchas veces hay que tragarse un sapo. Tragarse un sapo es decir, quizás no corresponda, pero si pedir disculpas yo para desactivar un conflicto, y puedo hacerlo, ¿sí? Se requiere de humildad. Bueno, después ya hablaremos de algunos ejemplos, pero básicamente es esto, ¿no? De que podamos poner la inteligencia a la emoción, de que seamos conscientes de las emociones, de que nos tomemos esos segundos, ya sea con la respiración costodiafragmática, que nos den esos segundos para pensar la respuesta que damos, que esa respuesta no perjudique a un tercero ni a nosotros, que utilicemos las palabras adecuadas, que pensemos mucho en el cómo decimos lo que queremos decir o lo que tenemos que decir, básicamente que no ofenda a la otra persona, ¿sí? Que no nos perjudique. Eso es un poco lo que es la inteligencia emocional, el manejo de las emociones y esto de ponerle inteligencia a la emoción, ¿sí? Es práctica, es un ejercicio que hay que llevarlo adelante todos los días y analizar nuestra conducta, y ahí vemos si estamos siendo efectivos con esto de ponerle inteligencia a la emoción. Así que también se los planteo como un desafío y espero lo pongan en práctica y después comenten si han tenido alguna experiencia. Chao, nos vemos.